Mi nombre es Carolina Flores, soy parte de la CBX Joven de acá de Antofagasta y los voy a acompañar esta tarde moderando un poco la jornada y la ponencia de Cristian. Así que en un primer espacio voy a pasar a presentar también a nuestro expositor esta tarde. Bueno, Cristian Igor es jesuita, exalumno del Colegio San Mateo de Osorno, donde conoció y participó en la CBX secundaria. Antes de ingresar a la Compañía de Jesús, estudió filosofía, teología y sociología. Trabajó en 2 fundaciones del Arzobispado de Santiago en temas de educación y adultez mayor, y ambos en contexto de pobreza y vulnerabilidad. Ha sido voluntario en diversas organizaciones sociales, como el Hogar de Cristo, la Pastoral de Migrantes Pedro Arrupe, que hoy se conoce como el Servicio Jesuita Migrante, el Santuario Padre Hurtado y como agente de la Pastoral Carcelaria. Después de hacer su noviciado en la ciudad de Valparaíso, realizó estudios en San Miguel, en la ciudad, en el país de Argentina, y hoy realiza su etapa de magisterio como profesor y capellán del 3er ciclo del Colegio San Luis en la ciudad de Antofagasta. Así que con esta invitación le damos el paso a nuestro exponente, Cristian, y también poder indicarles que pueden dejar sus preguntas durante la exposición en el chat para poder resolverlas al finalizar su ponencia. Bueno, muchas gracias por la presentación, así como metodología de este conversatorio, de estos diálogos de contingencia. Bueno, yo voy a ver si puedo presentar lo que tengo preparado en unos 25 minutos aproximadamente, y después vamos a dejar un ratito de preguntas. Ahí ustedes pueden ir igual haciendo las preguntas incluso por el chat. Está Rodrigo que va a recoger las preguntas, va a agruparlas, para que yo no me distraiga también con la presentación. Bueno, vamos a comenzar. Como decía Gina, también este es un ciclo que comienza. Son 4 fechas en los viernes de octubre para preparar un poquitito lo que viene, este proceso de cambio, proceso de transformación que tiene el país como oportunidad. Y la idea, claro, es poner algunos temas como estructurales que nos pueden ayudar a repensar nuestro Chile. Bueno, yo voy a comenzar entonces haciendo una presentación sobre más o menos el diagnóstico social de la realidad chilena actual. Este tema que parece como bien ambicioso, por lo menos en el término de título, yo lo voy a acotar un poquitito y voy a decir que voy a hablar sobre el Chile reciente, ¿ya? El Chile reciente que es a partir de 2 fenómenos sociales. Por una parte, el estallido social, que comenzó el 18 de octubre del 2019, y también la pandemia por COVID-19, cuyo primer caso encontramos acá en Chile el 3 de marzo de este año. Y en este contexto, yo espero ofrecer una perspectiva sociológica del tema y también hacer algunas reflexiones desde la espiritualidad ignaciana, que es también por el público que nos acompaña. Bueno, voy a hacer un par de, quizá, recordatorios, algunas cosas que nos pueden ayudar a hacer memoria de lo que es el estallido social. Algunas cosas de estas pueden parecer un poco obvias, pero creo que nos ayuda también para recoger y para contextualizar mejor. Bueno, lo primero es que, yo no sé si ustedes recuerdan, pero uno de los grandes hitos que dio origen al estallido social fue el aumento del pasaje al transporte público, estos 30 pesos en transporte público en la región metropolitana, y por ende también algunas manifestaciones de estudiantes. Eso igual es importante porque a la base de este estallido también hay presencia del mundo juvenil. Por otra parte también están las declaraciones, diría yo, desafortunadas de algunos ministros de Estado. Más adelante quizá vamos a recoger algunas. Pero todo esto en el fondo va generando un clima. Están también los cacerolazos, como manifestación también ciudadana, pacífica podríamos decir también. Otras cosas que no son tan pacíficas, como por ejemplo incendios en el edificio de Enel y también en el metro de Santiago. Y bueno, a esto se siguieron también alrededor de 100 días de estallido, y también distintas manifestaciones. Yo diría que, así recogiendo un poco lo que vivimos, una de los
textos que se escuchó, se leyó por ahí, esto de Chile despertó o Chile cambió. Esos son como los lemas que nos acompañan también en este proceso. Y también diría yo que hay como dos conceptos que para mí son clave y que espero también poder desarrollarlo de buena manera más adelante. El primero es el concepto de dignidad y el segundo de empatía. Son como dos conceptos que son relevantes también en este proceso. De hecho, circula también una frase a partir de una experiencia de mujeres mexicanas, esto que se ha hecho un lema también de hasta que la dignidad sea costumbre. Bueno, sí, tratando de desentrañar un poco este proceso, bueno, el estallido, en el fondo, uno lo entiende como un cúmulo de energía que de un minuto también a otro estalla, pero que, claro, el efecto visible es el estallido, pero en el fondo hay varios pasos previos que yo espero también poder compartir con ustedes. Una de esas grandes, una de las grandes tesis en el fondo es la deslegitimidad del modelo capitalista neoliberal, que en el caso de Chile, ustedes saben que fue implantado por un gobierno de facto, por un gobierno militar, y que de alguna manera también está cristalizado en la Constitución de la República de Chile, en la Constitución política, y también en un sistema de pensiones que también está en crisis, que también está cuestionado, que es un sistema privado. Yo aquí me detendría un poquitito para hacer un alcance en que en este último tiempo, por lo menos en Chile, a veces confundimos el concepto de crecimiento económico con desarrollo integral. Vivimos una sociedad como hiper centrada en la economía y diría yo incluso más que en la persona, por algo también este estallido, y que, claro, confundimos mucho con el tema del desarrollo integral. Yo creo que hay una pugna tal vez entre los economistas y los profesionales más bien de las ciencias sociales. Bueno, además está decir también el nivel de desigualdad, de injusticia que tenemos en nuestro país, que yo creo que si uno busca algunas cifras, por ejemplo, del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en los países, nosotros somos uno de los países más desiguales de América Latina y también del mundo, por nuestro modelo también de desarrollo. Uno de los países con mayores niveles de concentración de la riqueza al interior de la OCDE, según datos del 2019, y también según estimaciones del Banco Mundial. Chile es también el segundo país de la OCDE con la mayor brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Y si uno mira como un poquitito este coeficiente, yo creo que igual puede uno buscar otros indicadores, pero si uno busca un cierto correlato, entre el año 2006 y el 2017, la verdad es que no hay mucha diferencia. De hecho, el mismo Ministerio de Desarrollo Social reconoce que prácticamente no se ha alterado a lo largo del tiempo este nivel de desigualdad. Y, bueno, por lo tanto, también el tema de la concentración de la riqueza, que es uno de los problemas que tenemos también como país. Bueno, volviendo un poquito al tema del estallido social, yo aquí puse como diversos actores, porque es difícil como establecer una única causa, diríamos que es un proceso multifactorial, multicausal. Yo aquí reconozco algunos actores que estuvieron presentes en el estallido. Ya lo decía, por ejemplo, la presencia de algunos jóvenes como evasores del Metro de Santiago, que en el fondo no aceptan, digamos, el alza del precio del transporte público, de alguna manera como una expresión también de rebelión y de explosión. Otros autores también mencionan quizá la presencia un poco de grupos anárquicos, anticapitalistas. Aquí hay como una cierta intención también de buscar autores en los atentados planificados, sobre los cuales todavía no tenemos como cierta certeza de parte de las investigaciones policiales, o tal vez también del Ministerio de Justicia.
Pero bueno, otros actores también están, se mencionaba por ahí también el año pasado, los chicos indignados, aquellos que han incubado o los que sienten en carne propia tal vez situaciones de injusticia. No sé, por ejemplo, los hijos de las escuelas públicas, aquellos que pertenecen también a ciertos guetos culturales en las poblaciones. Se hablaba también mucho de los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, y también aquellos que han pasado por el Sename. Esto es un dato no menor también. Hay algunas estadísticas también relacionadas con el tema de cárcel, que 1 de cada 2 personas que en edad adulta recaen en situación de cárcel, de alguna manera también han pasado por algún centro del Sename. Otro actor importante, bueno, son el ciudadano común, digamos, para aquellos que pensamos que esta movilización, este movimiento social también es ciudadano, y que los podemos reconocer también en distintas manifestaciones a lo largo del año anterior, no solamente a partir del 18 de octubre, sino también desde antes, y especialmente, diría yo, en esta gran manifestación, en esta manifestación masiva, que convocó a cerca de 1.300.000 personas en Santiago, y que fueron aumentando después de la respuesta ineficaz del gobierno. Eso también igual es bueno como clarificarlo, porque a veces tendemos a reducir y buscar así como ciertos grupos a los cuales podemos como buscar y echarle la culpa, pero en el fondo esto también es como un movimiento mucho más transversal, que tiene también apoyo y adhesión ciudadana. Después, otro grupo, algunos lo identifican como el lumpen. Aquí aparecen tal vez las barras bravas, que algunos también le atribuyen el financiamiento de la violencia, y también el narcotráfico. Esto no lo digo yo, sino también lo dijo la ministra secretaria general de gobierno el año pasado, la Carla Rubilar. Por lo menos desde ahí también surgían estos reconocimientos de actores. Bueno, otro actor importante, bueno, son las Fuerzas Armadas y especialmente los carabineros, las fuerzas de orden, por una parte como incapaces de contener o de restablecer el orden público, y donde en el fondo los balines son uno de los elementos principales de la lucha. Aquí, bueno, igual espero explicarlo un poquito más adelante, pero de alguna manera podríamos decir que es como en un contexto, una sociedad abusada, las policías también se transforman como en el punching ball, o sea, como aquellos que reciben el impacto más fuerte de la fuerza, esta fuerza de descontento, esta fuerza de cierta como explosión y rebelión. Y por su parte también, no hay que desconocer que de hecho en este mes también se están dando a conocer algunas situaciones como de abuso de poder, especialmente en el control del orden público y también frente a los temas de derechos humanos. También, bueno, voy a abordar un poquitito eso de la legitimidad, del poder versus la autoridad que también de alguna manera ha perdido, no solamente por estos temas del estallido en adelante, sino también por escándalos que han ocurrido incluso al interior de sus filas, con temas de fraude al fisco. Claro, yo creo que eso igual es bueno mencionarlo porque en el fondo la crisis no es solamente desde afuera, sino también desde dentro de la institución. Y por otra parte, otros actores, bueno, es la élite política y la élite económica. Ya decía hace un minutito atrás con respecto a la concentración de la riqueza, donde las familias más ricas de Chile, es decir, el 1%, recaba el 33% del PIB nacional, es decir, alrededor de 240 millones mensuales en promedio. Y también aquellos que defienden también el modelo, porque en el fondo, si esto es la crisis del modelo, hemos visto en este último tiempo también que hay algunos que siguen defendiendo el modelo, que podríamos clasificarlos como los ultra neoliberales, o sea, los que son herencia de los que se formaron en Chicago, la Universidad de Chicago, los Chicago Boys, donde simplemente por mencionar alguna frase, por ejemplo, que es bueno que los chilenos no sean envidiosos.
decía uno de los economistas de estos neoliberales más ultra, y otro también que defiende de alguna manera la codicia como algo bueno. Entonces, claro, de alguna manera este sacrosanto modelo liberal chileno no puede ser tocado. Y por eso también diría yo que hay cierta resistencia al principio con el retiro del 10%, podríamos decir, y sobre todo ahora también con el proceso constituyente y con el rechazo al cambio de la Constitución vigente. Bueno, algunas primeras reacciones también dentro del estallido social. Yo decía hace un minuto también que este movimiento es ciudadano, que de alguna manera también es inorgánico, donde al principio uno era cosa de mirar en las manifestaciones donde no habían banderas de partidos políticos, tampoco de los sindicatos, sino que en el fondo eran banderas de causas, no sé, la causa mapuche, la causa de los pueblos originarios, la bandera de la diversidad. Entonces, claro, al principio, sobre todo, no había presencia de los partidos políticos, que hoy sí pretenden capitalizar todo lo que ha generado también este movimiento. Yo diría también que una respuesta masiva y expansiva, porque claro, si esto comenzó el día 18 de octubre, al día siguiente ya había repercusión en el resto del país. Entonces, uno se pregunta, ¿quién tiene capacidad de organización de todo esto? Y la respuesta, bueno, creo que se da también por ser también una manifestación ciudadana. Bueno, inmediatamente otra reacción es nuevamente la polarización. Una polarización que en Chile tiene una causa, que pareciera que todavía existen heridas abiertas causadas por la dictadura. Pese a que llevamos un buen tiempo de proceso democrático, todavía quedan algunas heridas abiertas que frente a estos temas políticos, ideológicos, nuevamente tienden a la polarización. Y por otra parte, diría yo, un cierto sesgo también anticomunista. Yo no voy a defender aquí el Partido Comunista, pero sí quiero graficar que muchas veces cuando uno, y nos pasa también incluso dentro de la Iglesia, que cuando uno pretende también abordar algunos temas de justicia social, rápidamente lo asocian con la ideología marxista. Bueno, y también el tema de la violencia, que también está como muy asociado al tema de la polarización. Algunas reacciones también por parte del gobierno, y especialmente el presidente de la República. Primero, de llegar a definir que esto era un proceso de guerra, o sea, estamos en guerra, y el concepto repetitivo y a veces un poco saturante del enemigo poderoso, que se ha utilizado en el estallido social y también con la pandemia. Y también la acusación al inicio, sobre todo, de una conspiración extranjera por parte de Cuba, Venezuela, y ahí yo creo que hago el enlace con este sesgo anticomunista, que obviamente esta acusación de conspiración extranjera resultó ser falsa. Bueno, y otra reacción también, que igual la voy a retomar un poco más adelante, es frente a cada demanda social, frente a cada causa social, el gobierno responde apelando al orden público, como un problema de orden público, no como un problema social. Ahí espero desarrollar un poquito más la idea adelante. Otra cosa que me parece importante es decir que en el fondo esto es un problema complejo, que no tiene respuestas simples y que cada uno pueda tener su opinión en base también a su experiencia. Sí podemos reforzar esta idea del estallido como un cierto malestar de la cultura, así como parafraseando un poquito un libro de Freud, que se enmarca también dentro de un contexto de la crisis, de una crisis de las instituciones tradicionales de la sociedad. Está en crisis, bueno, la familia, está en crisis la educación, está en crisis la política, la iglesia, y bueno, y ahí algunos queremos como reafirmar en el fondo que la política es súper necesaria
más allá de la clase política, tenemos que hacer o buscar una buena política, porque es el único camino también de buscar una solución institucional también al problema. Otro concepto que acuñarán también muy bien los cientistas sociales es el concepto de anomia, que en el fondo, así muy resumidamente y muy general, podríamos decir que es como el debilitamiento del tejido social, que en el fondo también se asocia con la crisis de las instituciones tradicionales de la sociedad, pero también de nuestro propio tejido social. Yo diría que este modelo lo que hace en el fondo es estratificar excesivamente nuestra sociedad. Entonces, de alguna manera tenemos una sociedad tan segmentada que en el fondo uno se relaciona con las personas con las cuales comparto mi cierto nivel social y económico. Entonces, al estar tan estratificada, finalmente ocurre que no nos conocemos. Y si no nos conocemos, tenemos temor y aumentan también los prejuicios. Bueno, aquí me conecto también con otra idea que se le escuché al rector de la Universidad de Chile el año pasado y que hablaba justamente del debilitamiento de nuestra educación pública. En el fondo, él sostenía que si hubiésemos tenido en Chile una educación pública sólida, lo más probable es que este estallido no habría ocurrido, porque justamente la educación pública tiende también a la inclusión, tiende también a la mezcla, tiende también a hacer más sólido también nuestro tejido social y por lo tanto también nuestra convivencia y también nuestra democracia. Otro elemento que creo yo también que está presente, ya lo mencioné un poquito, es el tema de la percepción de sentirnos en una sociedad que nos abusa. Han habido abusos de distinta índole. De hecho, la gran parte de las demandas sociales tienen que ver con situaciones de abuso. Situaciones de abuso, por ejemplo, en el gran empresariado, no sé, por ejemplo, con la colusión, con casos de colusión, con casos de evasión tributaria también, y sentir que en el fondo estas cosas pasan una vez, una segunda vez, pero que no hay justicia, que hay una cierta impunidad también. Entonces, claro, nos hemos sentido abusados por distintos frentes, digamos. ¿Para qué hablar de la iglesia? Pero claro, en este contexto como de sociedad que abusa y de la percepción de sentirnos abusados, obviamente que también genera una explosión de indignación. Por lo tanto, claro, frente a todo este contexto, yo diría que lo más relevante y algo que aparece como con fuerza, más allá de los cambios institucionales que tengamos que hacer, es la necesidad de un nuevo trato, que se ve graficado tal vez en la canción de Víctor Jara, del derecho a vivir en paz, cómo eso se ha transformado como en un himno, sí, en un nuevo trato. Y ahí uno lo asocia también a los conceptos más repetidos, que es de la dignidad y también de la empatía. Yo diría que frente al estallido social, si bien al principio todos quedamos un poquito paralizados y sorprendidos también de esta reacción en Chile, porque en el fondo el chileno no es así. El chileno se ha comportado de forma pasiva, diría yo, por mucho tiempo. Yo creo que eso también es como coletazo de un gobierno militar tan prolongado que en el fondo anuló los modos de asociatividad, por una parte, y que en el fondo la gente vivía con temor. Podemos decir hoy que los jóvenes o las nuevas generaciones que son hijos de la democracia no tienen ese temor, por lo tanto también su reacción es distinta, pero de alguna manera también siguen demandando este nuevo trato, esta consideración. Yo diría entonces que claro, los análisis al principio eran como primeras aproximaciones, pero creo yo que alguien que aportó sin quererlo un gran argumento fue justamente la esposa del presidente, la Cecilia Morel, cuando dijo, y leo textual, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.
Esa última frase, que bueno, ella finalmente después se justificó mencionando que era un lapsus y se disculpó, yo creo que es como la clave también del estallido social, que se asocia también a nuestra desigualdad escandalosa, que los mismos obispos de Chile lo han mencionado, la conferencia episcopal, hace muchos años que lo vienen diciendo, la escandalosa brecha social y económica de nuestro país. Otro elemento importante dentro de este multifactor que da origen al estallido social, diría yo que son los medios de comunicación y también las redes sociales. Por una parte hemos tenido, yo diría que los medios de comunicación también están en crisis. Todos sabemos quiénes son sus dueños, obviamente que también tienen línea editorial, y de alguna manera también han como sido cómplices también de todas estas situaciones como de abuso, y esconder una realidad que es súper patente, digamos. Y en cambio, en las redes sociales son mucho más instantáneas, son mucho más transparentes, para bien y para mal, con sus ventajas y desventajas. Entonces, claro, las redes sociales se imponen un poco más porque es el medio que usan la población más joven, y también vienen a ocupar un espacio como de cierta sustitución de los medios tradicionales. Como decía, una de las ventajas es la transparencia, la inmediatez, y una de sus desventajas es la posibilidad también de la fake news o de la posverdad. Pero igual es bueno tenerlas presentes. Aquí un pequeño como consejo, bueno, mis opiniones, yo tengo que pensar bien dónde las voy a dar y a quién la voy a dirigir, porque también la velocidad con la que se transmite el mensaje y de la indignación está por encima del análisis reflexivo. Si yo me siento en una sociedad que abusa de mí permanentemente y veo constantemente estas noticias, eso también genera mayor indignación y por lo tanto una respuesta también más masiva. Pero aquí igual obviamente hay que tener ojo entre el mensaje rápido versus también el pensamiento crítico, que me imagino que los que estamos acá también queremos profundizar en eso. Me voy a detener un poquitito en los temas de violencia, que me parece súper importante también abordar, incluso lo tengo acá como un capítulo aparte, porque lo que rechazamos muchas veces es como la violencia callejera, la violencia en la cual terminan muchas veces las manifestaciones ciudadanas. Todos estamos de acuerdo en que la violencia hay que rechazarla, venga de donde venga, pero quiero hacer un par de alcances también con respecto a este tema. Primero, me atrevería a decir que la violencia que vimos el año pasado a partir del estallido social es una violencia que evidenciamos en las calles de forma más visible, pero me atrevería a decir que es una violencia que ya existe silenciosamente en nuestras poblaciones. Y como nosotros no vivimos ahí, no nos damos cuenta, no nos incomoda. Pero es un tipo de violencia que ya está presente en nuestras poblaciones, que como se ha llevado al centro de la vida social, en las plazas públicas, en los lugares más céntricos de la ciudad, ahí sí nos molesta, ahí sí nos incomoda, pero no cuando en el fondo es violencia de otro grupo social y está en medio de la pobreza o en medio de la marginación. Lo segundo, yo distinguiría también entre agresividad y violencia. La agresividad puede ser un rasgo de nuestra propia personalidad. La violencia ya es un acto un poquito más deliberante. Pero, aún así, existe también una indignación moral, que es como la que vive Jesús también cuando descubre que han transformado la casa del Padre en el fondo en un lugar de mercancía. Claro, ahí Jesús también tiene una respuesta. Bueno, yo ahí los invito a leer, hay un libro que se llama Indígnate, de Stefan Hessel, que es bien interesante y que lo escribe a sus 90 y tantos años. Él participó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de haber sido un veterano de guerra, y después escribió otro libro, que es Comprométete. Claro, cómo pasar también de la indignación moral también al compromiso, o dicho de otro modo, cómo pasar de la protesta también a la propuesta. Bueno,
Otro elemento es que cuando se nos acaban los argumentos es donde justamente surge la violencia. La violencia es siempre irracional. Entonces, ¿cómo le podemos hacer frente? A través del pensamiento crítico y a través de justamente la argumentación y la razón. Eso también creo que es bueno mantenerlo. Y diría yo también la violencia como respuesta, en este caso. La violencia como respuesta en este Chile despertó como resultado de varias violencias que son causa también, que en un par de minutos también lo voy a abordar. Está la violencia también como una respuesta inadecuada, dirían los psicólogos sociales. Y el tema también de la legitimidad de la violencia, porque en algunos casos legítima y en otros casos no. Por ejemplo, en atención del gobierno y de la clase política también. Ahí lo voy a explicar un poco más adelante también. Y el tema de la violencia y también la subjetividad. Al final, con esto quiero decir que no solamente existe una violencia en singular, sino que existen violencias en plural, ¿ya? A ver, otros elementos también que generan violencia, a mi juicio, a propósito del tema de la desigualdad, es el tema de la pobreza, es el tema de la exclusión. Cuando, por ejemplo, vemos en la televisión ciertas caricaturas acerca de ciertos grupos sociales, cuando vamos estigmatizando, cuando vamos poniendo etiquetas, o por ejemplo la misma publicidad y la propaganda, cuando hay algunas personas que no tienen cabida ni tampoco ningún tipo de oportunidad, eso también es una forma de violencia. Este como deseo aspiracional que es necesario que nosotros incorporemos para que en el fondo el modelo siga su curso. Eso también diría yo que genera y es fuente de violencia. Y bueno, también el tema de los derechos humanos, que yo diría que, claro, cuando a alguien no le conviene hablar sobre derechos humanos, pone el acento en lo ideológico. Pero en el fondo, los que somos cristianos podemos entender también que este concepto y esta formulación que surge también después de la Segunda Guerra Mundial, este deseo de vivir mejor, también tiene raíces profundamente cristianas, por lo menos desde el punto de vista humanista. Bueno, aquí me voy a tener entonces un poquito con respecto a los tipos de violencia. Aquí obviamente que no es para justificar, sino para comprender el fenómeno, ¿ya? Para ampliar un poco la mirada. Según la Organización Mundial de la Salud, define la violencia como el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o la comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o también privaciones. Ese es como el gran paraguas sobre el cual definimos el concepto de violencia. Bueno, la violencia corresponde a una acción deliberada que provoca daño a otros mediante una agresión física, psicológica o emocional. Y aquí quiero ampliar un poquito el espectro. Quiero simplemente poner algunos conceptos que nos pueden ayudar también a comprender esta violencia evidente que hemos visto, que puede ser también respuesta de otras situaciones de violencia. La primera es como la violencia legítima, que es aquella que proviene del Estado y que se aplica en nombre del bien común. Si no me equivoco, hay un filósofo que decía por ahí que el derecho sin el poder es una utopía, y el poder sin la violencia, o el derecho sin el poder, es una barbarie en el fondo. Bueno, en el fondo es para decir que hay una violencia que es legítima, que se ejerce en nombre del Estado en búsqueda del bien común. Y obviamente tiene que remitirse también a las circunstancias que corresponden. Por algo también las policías tienen ciertos protocolos, tienen cierta normativa que cumplir, y que no, cuando se apartan de la ley es donde esa violencia también se deslegitima. Bueno, la violencia directa, que es la que hemos visto también más en las calles, es la violencia visible, que
que surge desde una relación asimétrica y también como un recurso de poder. Hay otros tipos de violencias también, por ejemplo, la violencia estructural, que proviene justamente de la estructura social. Tiene que ver con la represión política, con la explotación económica. En esta violencia estructural es el sistema, es decir, nuestras relaciones sociales y también políticas, que muchas veces son producto de visiones ideológicas acerca de nuestra organización social. Esta violencia estructural es la que causa también el hambre, la miseria, la enfermedad e incluso la muerte de una población. Y yo creo que está súper relacionada también con la desigualdad, porque a nadie le preocupa muchas veces que haya gente que se muera de hambre o de enfermedad. No sé, por ejemplo, hoy día o ayer en la mañana leía que hay un caso de un lactante que necesitaba un medicamento millonario y que, claro, ganó un concurso y que gracias a eso finalmente puede acceder al medicamento, pero en el fondo refleja también la omisión del Estado de no hacerse cargo también de situaciones de este tipo. Yo diría que, claro, ahí también se va gestando sutilmente también un tipo de violencia estructural. Hay otra violencia que es cultural, que tiene que ver, por ejemplo, con la Guerra Santa. Obviamente esto se escapa a nuestro contexto, pero también quiero mencionarlo. Y también al tema del terrorismo, de algún grupo o incluso también del Estado. Claro, cuando a veces tenemos como normalizado ciertas pautas de conducta y no nos causa extrañeza que eso se resuelva de esa manera. Y por último, también una violencia simbólica, y aquí cito a un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que él dice que la violencia simbólica es la imposición por parte de sujetos dominantes a los sujetos dominados de una visión del mundo y también de los roles sociales, de las categorías cognitivas y también de las estructuras mentales. Al ser una imposición invisible, se ejerce con el consenso y también el desconocimiento de quien la padece. Y uno lo puede identificar por dos razones. Primero, por el hábitus, que es el proceso a través del cual se desarrolla la reproducción cultural y también la naturalización de determinados comportamientos y valores. Y por otra parte, también la incorporación, el proceso por el que las relaciones simbólicas repercuten en efectos directos sobre el cuerpo de los sujetos sociales. Esto es bien interesante, yo después los invitaría, a ver si después les dejo algún material también, para en el fondo entender que la violencia no es solamente la violencia callejera, sino que es un fenómeno también mucho más complejo y que se ha agudizado también a partir del estallido social. Otra manifestación de esto tiene que ver con los discursos de odio. Les voy a decir un par de frases y ustedes mismos también juzgarán si lo consideran como dentro de este concepto. Por ejemplo, sale de mi lago. No sé si se acuerdan de este episodio en el sur de Chile, donde un abogado reconocido, empresario, en el fondo le pide a dos mujeres que salgan de su territorio, y una de ellas era incluso religiosa, y que se defiende también, pero claro, la frase esta, sale de mi lago. Les doy también otras frases, por ejemplo, levántense más temprano, en alusión también a la respuesta, diría yo, como desafortunada de algunos ministros. O otro ministro que dijo, para los románticos, compren flores, a propósito de la inflación, a propósito del alza de precios. Otro, soy el mejor abogado de Chile. O los chilenos hacen vía social en el consultorio. O las que vimos también en el portal La Dehesa, esto de vuélvete a tu población. De verdad que los que tenemos un poquito más de sentido social y hemos tenido la oportunidad también de vincularnos con contextos diversos, nos duele este tipo de frases. Son hirientes, son lacerantes y que, claro, esconden sutilmente también, a mi juicio, discursos de odio. Hay una filósofa española que se llama Adela Cortina, que ella habla del concepto de aporofobia y lo relaciona con el tema del fenómeno migratorio. Y ella dice, claro, los extranjeros que llegan a España, a su país, y que llegan con recursos, se les llama turistas.
pero los que son pobres son migrantes. Entonces ya hay una separación, ya hay un trato distinto. Y lo que ella formula en el fondo es un concepto, un neologismo, para graficar que lo que se rechaza no es la persona que viene de afuera, sino lo que se rechaza es al pobre. Por eso el concepto de aporofobia, el rechazo y la fobia al pobre, al mendigo, al indigente. Todas estas frases de alguna manera denotan desprecio por el otro y a mi juicio también van incubando una cierta rabia que llega a su límite y que en algún minuto también tiene una necesidad como de fuga. Vamos a hacer un vuelco, vamos a ver algunos aspectos positivos también del estallido social que yo rescato. Por ejemplo, por una parte, la visibilización de las ciencias sociales y humanas. En este contexto diría yo, como excesiva mirada economicista a la realidad y tecnocrática, hemos perdido de alguna manera el impacto de las ciencias sociales y humanas. Ellas siguen su curso, siguen su trabajo, pero se han visibilizado mejor a partir de este estallido, justamente porque aquellos que gozan como de cierto prestigio hoy día en este modelo no han logrado dar respuesta. Otra cosa importante que yo he visto, así como con cierta esperanza, con cierta ilusión, es los espacios de los cabildos. El año pasado, sobre todo, que después del estallido social, como que florecimos un poquitito con estos espacios de encuentro, de diálogo, de reflexión, como espacios ciudadanos sobre temas públicos. O sea, ¿cuándo nos habíamos juntado a conversar sobre temas públicos? Cuando en el fondo existe como el tabú de que en la mesa familiar no se puede hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol, porque nos divide. Bueno, después del estallido social, en el fondo, todos sentíamos la necesidad de repensar Chile, de soñar Chile, de buscar alternativas de solución. Y esta experiencia de los cabildos tiene también origen en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando se inicia un proceso también de diálogo acerca de la nueva constitución, a partir de también espacio de cabildo, pero el único efecto de eso fue que no eran vinculantes. Entonces, claro, los que dicen que el tema de la nueva constitución no estaba dentro del movimiento social o de las demandas sociales, está muy equivocado. O sea, esto ya era un proceso que en cierto modo venía desde antes, pero bloqueado permanentemente. Otro aspecto positivo que yo veo es el tema de la revalorización de la política y de lo público. República es cosa pública, entonces creo que es un tremendo golpe a nuestro medio donde impera en el fondo un individualismo ambiental, con el cual se sustenta también este modelo. Entonces, en la medida que podemos quebrar este individualismo y podemos preocuparnos por lo público, ya es una ganancia. Ya es una ganancia. Y sobre todo también esto de que el soberano es el pueblo. Cuando nosotros vemos la fotografía de altura de la manifestación masiva en Santiago de este 1.300.000 de ciudadanos que salen a las calles a manifestar su descontento contra este sistema, en el fondo ahí está el soberano, ese es el pueblo. Lo que pasa es que nuestra democracia es tan débil que le llamamos representativa, pero claro, los candidatos, una vez que llegan y acceden al poder, se olvidan muchas veces de la ciudadanía. Hay pocos espacios de políticas públicas que surjan desde la ciudadanía, desde la junta de vecinos, desde la organización sindical, por ejemplo. Y obviamente la gran crítica a que las políticas se hacen desde los escritorios, con una profunda también desconexión con la realidad, porque por algo se habla hoy día de clase política, no de los políticos. Es una clase política que goza de ciertos privilegios y que forman parte de una élite, y que está totalmente desconectada también con lo que vive el ciudadano común y corriente como nosotros. Pero bueno, creo que es bueno también revalorar esto de que el soberano es el pueblo.
es el soberano quien pone a las autoridades, a los políticos, al presidente de la República, y ellos se deben a los ciudadanos. Y otras cosas, en esta como búsqueda de salida institucional al conflicto que brota del estallido, es también el Pacto por la Paz y la Nueva Constitución, que se firmó en noviembre del año pasado y que hoy estamos a puertas también de poder acoger también esta oportunidad que se abre también para el país, que estuvo negada por muchos años. Y obviamente la consiguiente también proyecto de reforma constitucional para permitir este proceso de proceso constituyente en el fondo. Yo en esto veo como una cierta esperanza que si la aprovechamos bien, como ciudadanos comprometidos, conscientes, además responsables también de nuestro rol, que aquí se puede fortalecer las instituciones y también la democracia. Yo creo que eso puede ser un aspecto positivo también. Bueno, hasta ahí un poquito con respecto al tema del estallido social. Ahora voy a hablar un poco sobre el tema de la pandemia que vivimos este año. Como chilenos parece que somos medio quemados porque no salimos de una y ya estamos entrando en otra. Y sin mencionar que a lo largo de nuestra historia también hemos tenido desastres naturales a los cuales a veces estamos medio acostumbrados, pero bueno, aquí nos sorprendió también esta pandemia mundial. Bueno, yo le hablo siempre, más que de pandemia, hablo de crisis sociosanitaria, porque en el fondo no se puede separar este impacto que tiene en la salud y la vida de las personas con el efecto económico también y social que tiene para todos nosotros. Entonces prefiero hablar más que de pandemia, así como en abstracto, prefiero hablar más de crisis sociosanitaria y hoy día también económica, que es evidente para nosotros. Bueno, esto es un fenómeno que también tiene que ver con la globalización, porque en el fondo, imagínense, es una enfermedad que surge en el otro lado del mundo y que de a poco se va expandiendo, y que, claro, producto de la interconectividad que tenemos a nivel mundial, llega también a Chile. Llega con cierto retraso el día 3 de marzo, cuando en algunos países esto ya está creciendo. Al principio lo vimos como algo lejano, y tal vez a lo mejor nos confiamos a nivel individual o también como gobierno, pero bueno, son las conclusiones que podemos hacer ex post más que en el momento. Y esto nos ha generado, obviamente, un sentimiento de incertidumbre tremendo, porque nadie sabe dónde va a terminar. Sabemos dónde comenzó, cuándo comenzó, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Especialmente si no hay vacunas, si no hay cómo hacerle frente a una crisis de este tipo, y bueno, todas las medidas que estamos teniendo son como más paliativas, digamos, y de prevención. Algunos, incluso religiosamente, se preguntaban si esto era un castigo de Dios. A mí me provocaba un poquito de dolor también que escuchar incluso algunos sacerdotes que hablaran de esto. O sea, no, por ningún motivo. Pues nosotros somos creyentes, creemos en el Dios de la vida y Dios no nos castiga. Tal vez esa es como la respuesta más fácil, y también incluso para buscar a alguien a quien echarle la culpa, porque en el fondo esto también tiene raíces en nuestra forma de vida, en nuestra forma también de relacionarnos con la naturaleza. Bueno, y el tema de la distancia social, que al principio se habló mucho y que hoy día se habla mucho más de distancia física, porque claro, surgieron rápidamente también las organizaciones sociales diciendo que la distancia social ya existía, producto mismo también de la desigualdad. Bueno, y la entrada también del mundo y especialmente también de Chile, de una recesión económica y también de desempleo y algunos efectos que estamos viendo también ahora. Bueno, en esta pandemia lo conecto también con el tema del estallido. Yo tengo la intuición de que no son dos crisis separadas, sino que es una misma crisis que en el fondo viene a reflejar también la fragilidad que tenemos como país en nuestro modelo social, económico, y que yo creo que se conectan directamente. Por ejemplo, así como yo hacía mención también que después del estallido, una de las grandes voces, Lucia, había sido justamente la esposa del presidente, aquí también recurro a una frase del ex ministro de Salud,
que hoy día está con una acusación constitucional en curso, que él dijo no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y hacinamiento en Chile. Es como curioso eso, es como paradójico. Pero bueno, yo creo que ahí tal vez se reafirma un poquito lo que yo digo. O sea, vivimos una sociedad tremendamente estratificada, donde finalmente los distintos grupos sociales que coexistimos en un mismo territorio no nos conocemos a cabalidad. Otra cosa que a mí me llama la atención es el tema del rol que ha jugado también la CPC en esta pandemia. A mí, a propósito de las donaciones que ha hecho la CPC, que es como el gremio de los empresarios, claro, me provoca curiosidad el silencio que guardaron después del estallido social, cuando las demandas justamente eran sociales, eran de sueldos dignos, eran de pensiones, en esa línea, y claro, no hubo respuesta de este tipo, salvo para defender el modelo, la constitución, la AFP, y que todo está bien y que todo sigue igual. Me llama la atención también la cantidad de recursos que se desembolsó para apoyar al Ministerio de Salud. Yo creo que aquí se cumple esto que dice la Biblia, esto de que en el fondo esta pandemia cae sobre justos y pecadores, sobre todo, y en esa circunstancia de nadie sentirse a salvo, creo yo que a partir del miedo incluso es donde nos desprendemos de algo. Lo digo solamente no para criticar que esto esté malo, al contrario, creo que es muy bueno, pero que refleja por una parte también el modo como nosotros vivimos también las demandas sociales, que lo decía el Padre Hurtado incluso. El Padre Hurtado decía, no hay que dar al otro, o sea, no dar por caridad lo que el pobre se merece por justicia. O sea, es mucho más fácil encontrar personas caritativas que justas. Y la gran deuda que tenemos es justamente de justicia social. Y claro, nuestra clase empresarial, dirigente, política incluso, responde a una demanda social a través de la caridad. Aquí también conecto también con algunos valores que algunos dicen que están presentes también incluso en la Constitución. Por ejemplo, el tema se habla mucho de la subsidiariedad. Son como los grandes valores también de la doctrina social, pero no hay que olvidar que la subsidiariedad, como está entendida en nuestro actual régimen, yo diría que no tiene mucho que ver con lo que promueve la doctrina social, porque no hay que olvidar que no puede existir subsidiariedad si primero no hay solidaridad. Este concepto que lo confundimos también con la caridad, pero que en realidad tiene que ver con insolidum, con lo que hace sólido al tejido social y también a nuestra convivencia, que es en el fondo la responsabilidad de unos sobre otros, tomando el caso también de la fragilidad de nuestra democracia y también del Estado. Bueno, yo creo que da para hablar, da para profundizar. ¿Para qué hablar de otros conceptos? El bien común, el destino universal de los bienes, no sé. Bueno, pero hoy día creo que los que más resaltan es la subsidiariedad y también la solidaridad. Otras cosas que uniéndola también con la solidaridad, como nos hacemos cargo unos de otros, tiene que ver con, por ejemplo, las poblaciones, las ollas comunes, como un modo de respuesta ya presente en el pueblo chileno se reflota rápidamente cuando hay situaciones de necesidad. Y claro, aquí los más pobres nos sorprenden y nos dan una tremenda lección de cómo ellos saben, en el fondo, empatizar más rápidamente con el sufrimiento de los demás y cómo acuden rápidamente, así como la ofrenda de la viuda, a no dar lo que sobra, sino dar lo que en el fondo la misma gente necesita para vivir. En esto también, con el apoyo también de algunas parroquias populares, pero es bueno como destacarlo. Lo que significa también para nosotros que estemos todavía en un estado de excepción por catástrofe, todo lo que implica eso desde el punto de vista histórico y de desgaste, diríamos hoy día, de las mismas Fuerzas Armadas. Yo creo que eso incluso es un poquito peligroso
peligroso de cara a un nuevo estallido social. Y a partir de la pandemia, asociando también esto de que no son dos crisis separadas, sino que es una misma crisis, producto de nuestra fragilidad como país, de modelo social, económico y todo, yo me hago la pregunta también, ¿acaso si existe en Chile protección social? Si existe en Chile una real protección social. Hemos visto, por ejemplo, el espectáculo de la repartición de las cajas de alimentos que tenían programado entregarla durante 3 meses, donde uno se pregunta, primero, si la ayuda llega de forma oportuna, eficiente, porque el que recibió la última caja, que era como el 21 de junio, en la primera tanda, y las primeras las entregaron como en abril, yo creo que el que lo recibió la primera ya se había acabado, entonces, bueno, no sé. Y el tema es justamente la dignidad, porque podrían haberse buscado también otros medios, pero bueno, es ahí también donde entra en juego también la discusión sobre el Estado subsidiario. Yo me pregunto realmente si en Chile existe la protección social también de cara también a la privatización de los derechos sociales. Bueno, y también después la sucesiva de los planes económicos del gobierno, pero que en el fondo termina siendo la concepción de un Estado como un privado. Claro, porque en el fondo las leyes que surgieron, por ejemplo la ley de protección del empleo, tienden diría yo, a proteger un poco más a la empresa que al trabajador, porque en el fondo el trabajador es el que tiene que asumir los costos a partir de su propio seguro de cesantía, por ejemplo. Y para qué hablar también del retiro del 10%, que en el fondo por una parte viene a deslindar el sistema de pensiones de Chile, que está dentro de lo sacralizado para algunos neoliberales, pero que en el fondo, claro, es una solución efectivista porque viene a la persona a ayudarse a sí misma en el fondo, con sus propios recursos. Yo creo que todo eso también tiene que movernos a reflexionar. Bueno, algunas interpretaciones sobre este proceso. Primero, que estamos en un cambio de paradigma. Un paradigma, como define Thomas Kuhn, es un modelo explicativo de la realidad. Y los paradigmas existen en la medida que responden a un cierto orden, pero que puede ser perfectamente reemplazado cuando ese paradigma ya no responde al modelo actual. Otra cosa, así como mirada como con cierta esperanza, es como la crisis de crecimiento. Yo siento que esto es una crisis de crecimiento, como dice, por ejemplo, Gastón Soulet, él dice puede ser un peligro y puede ser una oportunidad. Un peligro porque, digo yo, porque corremos el riesgo de quedar paralizados frente a un contexto de incertidumbre, pero también una crisis de crecimiento si lo vivimos también como una oportunidad para repensar nuestra vida, nuestras relaciones, la vida, la trascendencia, y también el Chile que queremos, el Chile que soñamos, muy al estilo de Mi sueño de Chile del cardenal Silva Enrique, que volví a leer estos días y que me hace mucho sentido, pleno sentido. Bueno, otro intelectual dice, la pandemia nos da la oportunidad de ser efectivamente humanos, esto lo dice Humberto Maturana, un tiempo para repensar nuestra vida, como decía, nuestras relaciones, valorando lo profundo, trascendente de la vida, dejando tal vez un poco lo superfluo, aquello que no nos sirve hoy día. Bueno, algunos desafíos pendientes, y con esto ya voy como cerrando un poco. Primero, es como una buena instancia para la superación de un individualismo ambiental. Es también un espacio para profundizar en el diálogo. Yo diría que, claro, el diálogo, voy a decir una obviedad, pero el diálogo es distinto a un monólogo. Y lo que vemos, por ejemplo, en el debate público son monólogos. O sea, grupos que quieren imponer hegemónicamente su visión de las cosas y no retroceder ni un milímetro, o no llegar a acuerdos, cuando el real sentido de la política es justamente llegar a acuerdos. Más allá de la pugna por el poder, es también en la lógica de los acuerdos. Pero claro, para que haya realmente diálogo entre nosotros, tenemos que hacernos vulnerables, tenemos que dejarnos permear por el otro, por lo que nos dice el otro también. Creo que muy en la línea de lo que dice el filósofo francés Rancière, el desacuerdo hay que mantenerlo también, no anularlo, ni disminuirlo, ni negarlo, porque
hay que entender de otra manera el desacuerdo. El verdadero desacuerdo es el que se nutre, es el que nutre nuestra vida política. No es el que ocurre cuando alguien dice blanco y el otro dice negro. El verdadero desacuerdo es el que surge cuando alguien dice blanco y el otro también dice blanco, pero entiende la blancura de manera distinta. Bueno, creo que nosotros como ignacianos, a propósito de esto, tenemos un buen recurso que es el discernimiento. Es como preguntarse también en profundidad cómo podemos discernir, elegir entre dos opciones aparentemente buenas, no sé. Bueno, otro desafío pendiente, que ya lo mencionaba, es el tema de cómo podemos abordar problemas que son de orden social y no abordarlos únicamente como problemas de orden público. Creo que hay que ir un poco más allá. Obviamente rechazar también la violencia, venga de donde venga, y en eso tenemos que exigirnos entre nosotros y exigirle también a las autoridades una cierta coherencia. No puede ser que incluso ellos también, que son los representantes de las instituciones y los poderes del Estado, tengan como visiones sesgadas o en cierto modo también arbitrarias. O sea, también ellos tienen que cumplir con la ley, porque si no, eso también los deslegitima, y eso no es una ayuda para la democracia. Otra cosa que me atrevo a decir muy rápidamente es el tema de la ética del reconocimiento, que es muy en la lógica del diálogo. Cómo nos reconocemos unos a otros como un otro distinto, y no solamente yo como autorreferencialmente, sino que el otro también es parte de este mismo Chile del cual yo soy hijo, digamos. Y apuntar también al tema de la solidaridad social, no esa solidaridad que confundimos con limosna, sino como la solidaridad social que en el fondo nos hace más compactos como tejido social en nuestra convivencia como país y que nos hace ser responsables unos de otros. Y bueno, también proyectar un nuevo país y también incluso con nuestro modelo de desarrollo. Algunas posibles soluciones, quizá apelar a lo que dijo la señora Cecilia Morel, que algunos también disminuyan su privilegio, compartan también con los demás, algo que suena simple, pero claro, por nuestro egoísmo a veces es difícil. Asumir también que la desigualdad está a la base de muchos males sociales, que es motivo también de violencia, que la seguridad no es solamente de orden público, sino también que tiene que ver con nuestra seguridad social, cómo el Estado también se hace presente en garantizar ciertos mínimos sociales. Claro, Chile, diríamos, estuvo como al borde del colapso y del quiebre institucional, y el mismo gobierno se abrió al pacto por la paz y la nueva constitución, que yo creo que hay que ser súper responsable para fortalecer justamente nuestra democracia. No podemos desentendernos del rol que tenemos como ciudadanos y seguir profundizando. A mí me provoca como curiosidad o digo, bueno, mucho de esto es lo que hemos sembrado durante mucho tiempo. Al poner, por ejemplo, la votación, la inscripción automática y el voto voluntario, creo que eso no ayuda a la democracia. O lo que se está discutiendo recién, incluso hay algunos que quieren reposicionar lo que existía antes, que esto de poner límite a los cargos de elección pública. O sea, tenemos congresistas que llevan más de 30 años en el Congreso y yo no sé si eso ayuda. Creo que eso termina como generando un poquito más de corrupción, y la alternancia en el fondo sí es un buen medio de fortalecimiento de la democracia. Bueno, también apuntar a una agenda social potente. Algunos dicen que Chile también tiene la capacidad de financiarlo con, no sé, por el 3 o 4% del PIB anual nacional, y poner ciertas prioridades también. ¿Cuánto gastamos, por ejemplo, en armamentismo, en campañas militares que nunca se realizan? ¿Y por qué no apostamos tal vez más bien por educación? O sea, aquí en la presentación decían que yo colaboré también en la pastoral carcelaria, y de repente también me hago el cuestionamiento. En las cárceles concesionadas, lo que se paga por un preso es alrededor de 700.000 pesos.
y ustedes pueden compararlo fácilmente con la subvención escolar preferencial en los colegios más vulnerables. O sea, es muy distinto. Entonces pareciera que estamos poniendo mal los énfasis, mal las prioridades. Insistiría también en el tema del pacto social por el buen trato, esta paz que es fruto también de la justicia. Esto que nos recuerda también este pensador chileno, Gastón Suplet, que a veces no basta también con cambiar la estructura, también tenemos que darnos la oportunidad también de cambiar nosotros mismos, nuestro tipo humano. En esta lógica también de que a Chile le falta un orden social nuevo. Algunos dicen por ahí que a Chile le falta un relato, a Chile le falta un humanismo, o incluso una espiritualidad. Este ethos cultural que está como tan debilitado también. Cómo poder fortalecerlo, cómo poder solidificarlo un poco más, digamos. No basta con las respuestas tecnocráticas, sino que necesitamos algo que nos identifique y que nos una como chilenos. Bueno, y finalmente, con esto ya cierro, el tema de algunas propuestas también desde la espiritualidad, y justamente desde la espiritualidad ignaciana. Nosotros somos hijos de la experiencia que tuvo Ignacio Loyola, que él vivió no en una época de cambio, sino justamente en un cambio de época. Entonces, ojalá no tengamos temor también a esto. O sea, podemos también nutrirnos de la experiencia de Ignacio justamente con el tema del discernimiento y la confianza puesta en Dios también para asumir la transformación y los cambios, obviamente apuntando a un Chile mejor. Nosotros no vivimos tampoco en una espiritualidad intimista, al contrario, creemos en la encarnación. Y eso creo que es muy importante también tenerlo presente, porque eso también nos compromete a nosotros mismos, a Concho, así como Jesús, que va deliberadamente a la cruz, nosotros también tenemos que no solamente dar, sino también donarnos a nosotros mismos para hacer de este Chile mejor. Y muy en la línea también del proyecto de Dios. Incluso desde el punto de vista de la fe, a veces nos quedamos con una participación meramente cultural, cuando en el fondo lo que tenemos que poner por énfasis, por una parte, el seguimiento de Jesús, y por otra parte también en la construcción del reino. Cómo Dios quiere que esta humanidad sea más justa, más solidaria, más fraterna y más de hermano, como la encíclica que va a liderar el Papa el sábado, Tutti Fratelli, o Fratelli Tutti, todos hermanos. Desde nuestra espiritualidad también podemos apelar a esta formulación de la fe y la justicia, o la fe y la reconciliación. ¿Cómo podemos colaborar también con eso? ¿Cómo podemos también rescatar lo más propio de ciertas teologías también que nos ayudan? Esto del ver, juzgar y actuar, esto de tener experiencias de inserción, de reflexión, como este espacio, pero también de incidencia. ¿Cómo podemos asumir nuestro rol en el que estemos? Y cómo poder también incidir, actuar, no dejar que la vida nos pase por el lado, sino transformar la realidad. Bueno, me quedo más o menos con eso, y también con una visión de esperanza frente al contexto de crisis. Los que tenemos fe también podemos vivir esta situación desde la esperanza y confiar en que esto es una oportunidad más que un peligro. Muchas gracias, Cristian, por tu exposición, por también darnos un diagnóstico desde lo que ha pasado también en nuestro país desde octubre hasta la fecha. Vamos a pasar ahora, también le voy a dar el pase a Rodrigo, que tiene anotada algunas de las preguntas que se hicieron durante la exposición para que también las pueda comentar. Gracias, Cristian, por esta presentación, ¿cierto? De alguna u otra forma trata o presenta lineamientos, ideas, ¿cierto?, que de alguna forma tú las fuiste expresando y tratando de ordenar lo más posible. Pero hay preguntas bien técnicas, como por ejemplo, ¿cómo se mide la desigualdad? Bueno, tú nombraste un poco el índice de Gini, ¿cierto? Y probablemente en términos, y en qué otros términos dirías tú que existe, podemos decir que Chile es un país desigual. Sí, mira, hay varios indicadores. Yo la verdad es que no trabajo actualmente desde la sociología en estos temas, pero sí recuerdo que
que hay ciertos como indicadores, por ejemplo, la canasta básica, la diferencia entre pobreza y también indigencia, que tiene que ver también con ciertos dólares al día. Justamente también el concepto de Gini, que es un concepto que se ocupa también para mirar los niveles de desigualdad en los países, es una escala de 0 a 1, y creo que nuestro país está dentro del 0,50, está como en la mitad. Pero si uno mira comparativamente con otros países, por lo menos en América Latina, hace un par de años, Chile, junto con Bolivia, era uno de los países más desiguales de la región. A diferencia de Uruguay y Costa Rica, que son países que, si bien no tienen el porcentaje mayor del Gini, o no tienen 0, pero son menos desiguales. Yo creo que también habría que profundizar también en el tema de cómo hacemos esta subdivisión como de clases, porque hay muchos que se definen hoy de clase media, incluso nuestro presidente se define como clase media, pero es cosa también de ver la revista Forbes para ver el patrimonio personal y de sus empresas, y uno dice, pucha, si todos fuéramos de clase media como él, no tendríamos estos problemas de estallido social, o no tendríamos estos problemas de tanta desigualdad. Bueno, ahí estoy caricaturizando un poquitito, pero en el fondo hay indicadores que nos pueden ayudar para profundizar. Habría que echar una miradita también cuáles son los mecanismos también que ocupa el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Sí. Liliana, le agradecemos, ¿cierto? Ahí presentó 3 preguntas y voy a tratar de decir las 3 en el fondo, pero ella se da cuenta u observa de que no existe una orgánica en el estallido social, ¿no? No hay una posibilidad, una respuesta, no hay una cabeza que se haya visto, y de hecho probablemente eso fue uno de los problemas. Pero ¿cómo podemos tratar de concretar en respuestas comunes y sólidas ante un estallido que aparentemente no tiene cabeza visible? Claro. Sí, yo lo mencioné porque en el fondo es uno de los factores que lo complejiza mucho más como fenómeno, porque al ser un movimiento inorgánico no hay interlocutor válido. O sea, por eso yo decía, en esta concepción de una sociedad que nos abusa, donde en el fondo se iban sumando distintas petitorios. O sea, yo me acuerdo haber ido, por ejemplo, acá en Antofagasta, a la Plaza Sotomayor, y había un micrófono abierto. Entonces cada uno daba su discurso, cada uno expresaba su malestar, también su esperanza, pero claro, comenzó con una cosa y al final era como una bola de nieve. Entonces, claro, esto de que sea inorgánico, más allá de que algunos piensen que fue articulado, bueno, puede ser que algunas cosas hayan sido articuladas, pero la respuesta masiva que tuvo a lo largo de todo el país, o la misma manifestación multitudinaria en Santiago, ¿quién tiene capacidad de convocatoria hoy día? Yo lo menciono simplemente para decir que en el fondo eso es lo que complejiza el tema, y que da lugar también a pensar en términos como de diagnóstico, en el concepto de anomia, de esto como del debilitamiento del tejido social y la pérdida de los espacios de socialización. O sea, muy en la línea de lo que decía el rector de la Chile, esto de la educación pública. Sí, yo creo que esas son las cosas que hay que fortalecer. Felizmente, este estallido está teniendo un cauce institucional. Entonces, si realmente tomamos conciencia del poder que tiene el pueblo como soberano, y después le exigimos también a los políticos que hagan su trabajo y que se asuman también como servidores públicos, no como una casta, no como la élite, sino como servidores públicos, donde tengan mayor control, donde en el fondo rindan cuentas también de sus programas de campaña. A ningún parlamentario, a ningún presidente se le juzga por las promesas de campaña al inicio, por su programa. Eso habría que revisarlo. Así como la Contraloría también está asumiendo un rol más protagónico también, no sé, pues frente al tema de
del cumplimiento de los protocolos por parte de las policías, por ejemplo, y a las rendiciones de cuentas. O sea, bueno, tenemos mucho camino por recorrer en el fondo. Y esto es como a largo plazo, no es algo que se va a solucionar de un día para otro. Por eso yo insistía también en la idea de que confundimos crecimiento económico con desarrollo integral. Y ahí, claro, el desarrollo supone el crecimiento, pero también supone otros ámbitos, que es la educación, que es la cultura, que es tener mayores, ciertas garantías también para que en el fondo tengamos un piso básico que nos permita reconocernos. No sé si respondo bien, pero por lo menos eso es lo que se me ocurre este minuto. Sí, hay otra pregunta, ¿cierto? Que habla, ¿cuál es la semejanza, ¿cierto? Y diferencias entre la violencia que ejerce, bueno, te detuviste un momento, bastantes minutos en hablar los tipos de violencia, pero ¿qué diferencia hay entre la violencia que ejerce, por ejemplo, estos movimientos sociales y la violencia que ejercen las Fuerzas Armadas? ¿Qué tan válido o cómo está esa visión? ¿Qué diferencia se observan? Sí, antes de responder eso, claro, lo que yo veo que ha escaseado en estas dos crisis o en estas situaciones es justamente abrir canales de diálogo. Cuando yo insisto tanto en que en el fondo un problema social se aborda exclusivamente desde el punto de vista del orden público y se cierra todo tipo y posibilidad de diálogo, en realidad ahí se conecta con lo que algunos decían, que es apagar el fuego con benzina. O sea, hay que abrir canales de diálogo, hay que abrir canales de comunicación y también de reconocimiento, por una parte. Y por otra, claro, en ese contexto de diálogos cerrados, podríamos decir, claro, se presenta como la violencia como el único camino, o las calles, y la violencia como el único camino de ser escuchado. Pero es por la ineficacia justamente de nuestra democracia frágil. Eso. Y claro, aquí, por eso yo también hacía la distinción, aquí respondiendo un poquito más la pregunta más directamente, hacía la distinción entre los actores que uno lograba como reconocer dentro de este movimiento. Y no hay que desconocer también que hay algunos grupos que son más bien oportunistas, que también se aprovechan de la situación y que intentan también desestabilizar para beneficiarse. Por ejemplo, los grupos narcos. Claro, obviamente que les va a interesar que las policías estén distraídas en otro lugar para que no los fiscalicen a ellos, o que estén cansadas para que en el fondo haya una cierta impunidad también en ciertos espacios. Claro, entonces, claro, yo creo que esa violencia de esos grupos es la que empañó el movimiento y que a veces uno se da cuenta, o sea, las manifestaciones que eran hasta antes de las 6 de la tarde eran más bien familiares, y las que aparecían cuando ya se estaba oscureciendo o en el atardecer eran otros grupos, había un cierto recambio, como una especie de turno. Pero claro, y eso, lamentablemente el movimiento creo yo que no logró como liberarse de eso, porque yo creo que ahí sí que habría capitalizado mucho mejor también la fuerza del movimiento, un movimiento pacífico, ciudadano, claro, porque en el fondo hoy día hay algunos grupos que hablan no de estallido social, sino que hablan de estallido de la violencia, y vuelven a reducir el problema al tema de orden público, como desconociendo también que en el fondo hay desigualdad, hay pobreza, hay otro tipo de violencias también que circulan, pero que en el fondo no le quieren hacer frente, porque claro, quizás son parte de esos grupos más privilegiados. Bien. Y otra pregunta finalmente de Liliana que me parece tremendamente interesante, porque si entendemos nuestra espiritualidad como cristocéntrica, además de eso, ¿cierto?, como una espiritualidad encarnada, evidentemente en la cosa deslegitimada de la Iglesia Católica, y aparentemente no hemos estado a la altura como Iglesia, ¿cuál crees tú que sean intuiciones, a pesar de que lo nombraste, sería interesante que lo recalcara, ¿cierto?, pistas como para asumir este cambio de Chile, ¿no? Porque es una realidad estadística que Chile debería cambiar. Sí, el rol de la Iglesia creo que ha sido poco o nada, digamos, en este tiempo, de la Iglesia institucional, de la Iglesia jerárquica.
porque la Iglesia, pueblo de Dios, ha estado presente también en las parroquias como ayuda, como respuesta inmediata también a las necesidades de las personas, también con lo que yo decía con respecto a las ollas comunes. Yo diría que, claro, la Iglesia jerárquica es la que está en crisis, es la que está deslegitimada, no hay confianza, hay un desprestigio que yo estoy seguro que también tenemos que hacernos cargo, que no es tampoco perdón, se me fue la idea. Miré un poquito el chat y se me fue la idea. Claro, a mí personalmente pensé que la Iglesia podía ocupar un rol mucho más protagónico, como por ejemplo en la Iglesia de la cual nosotros tenemos memoria, de la Iglesia de los años 80, 70, 80, que fue una Iglesia que tenía una voz, que era voz de los sin voz, y que se ponía también del lado de los más pobres. Esa Iglesia hoy día, lamentablemente, nos queda poco, digamos, nos queda una cierta nostalgia. Yo no sé si es por acción o por omisión la respuesta que tenemos hoy, porque algunos piensan también que lo que mejor puede hacer la Iglesia hoy es guardar silencio, porque diga lo que diga va a ser criticada, por lo menos en términos institucionales. Pero de todas maneras, bueno, algo se ha dicho, yo creo que el obispo también se ha atrevido a decir cosas, lo que pasa es que no son muy contempladas en los medios de comunicación, pero creo que algunas cosas han dicho. Yo creo que, insistiría también en el tema de que para Jesús, nada humano le era ajeno, para nosotros tampoco. Entonces creo que también por eso puede ser un buen impulso también para comprometerse con estos procesos de cambio y transformación, independiente cuál sea el resultado, pero no nos quedemos como que esto en el fondo está todo bien, sino que en el fondo participemos, porque va a tener mucha fuerza también la participación nuestra en este proceso. Si no participamos, nuevamente podemos caer en un clima de deslegitimación de una decisión y podemos volver atrás. Entonces creo que hay que aprovechar también los canales que se van abriendo de a poco. Y bueno, asumir que nuestra fe también tiene consecuencias. Como decía San Pablo, la fe en el fondo se traduce en obras. O no podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano a quien sí vemos. Yo creo que en eso el Antiguo Testamento sobre todo también era súper lúcido en reconocer como ciertos lugares teológicos, por ejemplo, en el pobre, en la viuda, en el migrante, en el huérfano. Hoy día el Papa Francisco también nos está hablando de otras categorías, del migrante, del abusado, del preso, del pobre. Entonces creo que hay que poner también esos énfasis y colaborar en eso. Vuelvo un poquito a la pregunta de anterior. Ahora hice un poco de memoria. Claro, creo que la pregunta apuntaba también al tema de los derechos humanos. Yo no soy experto en este tema, pero claro, sí veo las discusiones muchas veces de tratar de ideologizar los derechos humanos y decir, bueno, pareciera que en Chile los derechos humanos son solamente para la gente de izquierda. Ese es como el prejuicio que existe. Y la pregunta es, ¿dónde están los derechos humanos, no sé, pues de los funcionarios públicos, en este caso los carabineros, por ejemplo? Pero sí, yo creo que a veces como el afán de hacer un poquito un empate moral de la situación de violencia. Creo que no es un camino positivo. Y es también no entender el real sentido de los derechos humanos. Los derechos humanos en el fondo tienen que ver con la violencia estatal, con la violencia excesiva que ejerce el Estado. Por ahí va el tema del respeto por los derechos humanos. Por eso existe también el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Derechos Humanos. Bueno, en términos amplios también no es solamente eso, sino también apunta también a una vida mejor, digamos.
Sí, bueno, ahí después podría compartir tal vez algún material bibliográfico para profundizar en estos temas. Cristian, queremos darte las gracias. La verdad que ha sido un tema, yo creo que para todos muy interesante, tantos aspectos que hay que ir, digamos, analizando. Así que nada, pues darte las gracias desde aquí. Yo creo que todo ahí, bueno, por lo que leí en el chat también, te están agradeciendo todo tu presentación, tu buena exposición. eh, y a todos invitarlos para el próximo viernes, para el otro conversatorio. Así que muchas gracias, Cristian, por este tiempo. Bueno, muchas gracias también a la CX, a la gente que se ha sumado. Creo que este es un contexto especial para poder reflexionar sobre el Chile que queremos. Y es bueno también sumarse a estos espacios como de conversatorio, de información. Lo importante es también intercambiar opiniones. O sea, puede ser que alguien no piense como yo o tenga una visión distinta y eso es bueno recogerlo, porque es la única manera que podemos construir. Yo los invito, como decía la presidenta de la CDK de Antofagasta, para la próxima semana. Va a estar un compañero, José Manuel Cruz, que va a hablar sobre el proceso constituyente, la nueva constitución. Él es abogado de la Universidad Católica, también tiene cierta experticia en derecho constitucional, entonces también nos puede dar algunas pistas más concretas sobre el proceso que viene. Mi intención aquí era como introducir un poco el ciclo, dando un panorama general de lo que hemos vivido en este Chile reciente. Así que bueno, les agradezco también la paciencia, la escucha, y bueno, si se en otro espacio de diálogo, bienvenidos, porque creo que nos hace bien mirarnos, escucharnos y soñar juntos un Chile mejor. Bueno, un aplauso, Cristian. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos quienes se conectaron, saludos a todos desde tantas regiones que hay por ahí, así que nada, todos invitados para el próximo viernes.